Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta charla, Experiencias por la Defensa de la Educación Pública. Le cedo la palabra a la maestra Juana Alvarado, secretaria de Relaciones Exteriores del STAUS. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por la palabra. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en el auditorio y muchas gracias a los que se conectan vía Zoom y en un momento vía Facebook para escuchar esta interesante plática que nos viene a presentar la doctora Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, a quien la conocí precisamente no en Sonora, sino la conocí en otro estado. Precisamente estábamos las dos luchando, pues, siguiendo nuestros principios de defensa hacia los más vulnerables y la defensa de la educación. La conocí en Oaxaca, ¿verdad, maestra? Y pues platicando nos dimos cuenta que tenemos mucho que seguir trabajando y presentar pues una de sus actividades que a ella le marcó la vida. Por eso nos está aquí presentando sus experiencias. Me voy a permitir presentarla, pues es Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, sonorense, nació en Ciudad Obregón, Sonora, y quien acaba de festejar hace poquito su cumpleaños, nació el 13 de febrero. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico de Sonora y empezó su trabajo de maestra en el medio rural en el ejido Las Placitas, en una escuela primaria multigrado, Juan Bourjac, en Hermosillo. Ella ya en un momento nos dirá que es una primaria multigrado. Posteriormente hizo sus estudios de maestría en administración educativa y su doctorado en administración educativa también por el Instituto Pedagógico de Posgrado. Y pues lamentablemente fue cesada de su trabajo por 3 años, 5 meses por consecuencias de la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto. Y esa es una de las razones por las que le pedí a la maestra nos compartiera su lucha, nos compartiera sus experiencias y pues le voy a ceder la palabra. Adelante, maestra Marcela. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. A mí me emociona en estos momentos hablar de lo mucho que luchamos, que nos unimos el magisterio, la sociedad, para lograr lo que parecía imposible, acabar con una reforma educativa que era una propuesta internacional, pero bueno, vamos a esperar ahí que ponga las diapositivas, porque yo dije, no voy a llevar escrito, les voy a hablar con el corazón, lo que vivimos los maestros y lo que, pues, una lucha que parecía que nunca tenía fin, pero iniciamos sin tener un plan a seguir. Y sí, les agradezco mucho la invitación. Me gusta mucho que estén luchando por sus derechos la Unison. Ya los vi ayer en una marcha que tuvieron. Y pues voy a iniciar en el 2012, cuando entra a la presidencia Enrique Peña Nieto, con las reformas estructurales, donde nos vendía todo México, los que estamos ajenos a la política o estábamos ajenos porque nos aburría escuchar temas políticos, pues nos tuvimos que interesar. El 12 de diciembre del 2012, lo primero que inicia es con la reforma educativa, que era la joya de la corona, o fue, porque era lo primero que nos privatizaban era la educación, donde parecía algo imposible, algo que no iba a suceder en México, ya estaba sucediendo en Chile. Yo me doy cuenta de esta reforma porque estudiaba el doctorado en el 2009. Había muchas preguntas, pero no había contestaciones. A mí me gusta esta frase porque yo soy, como lo mencionó la maestra Juanita, del ejido Amayojuzari, un pueblito del sur de Sonora, donde nada más contamos con educación primaria. Y mi papá me decía, lo único que tengo para darles es una profesión. Él no terminó la primaria y pues no teníamos otra más que estudiar. Para poder estudiar la secundaria tuve que caminar 4 kilómetros, no fue fácil. Cuando se presentó la reforma educativa entonces de Peña Nieto, dije, ¿cómo vamos a permitir que nos privaticen la educación si es lo único que tenemos los mexicanos para salir adelante? Es lo único que nos pueden dejar nuestro padre de herencia, como lo decía mi papá. Es lo único que tenemos los ciudadanos de México. Estudiar. La educación es algo muy privilegiado que se dio gracias a una revolución mexicana. Bueno, pero entonces se llega a la reforma educativa
El sindicato lamentablemente no nos apoyó, el CENTE, Sindicato Nacional, se vendió por varios millones de pesos, Juan Díaz de la Torre, que es una historia muy larga que contar también ahí, ¿no? Nos tuvimos que agrupar maestros que ni nos conocíamos. Se dio una convocatoria a la Plaza Emiliana de Subeldía, un mayo 2013, y ahí platicando entre nosotros mismos que algo teníamos que hacer. Y así inició la lucha magisterial sin tener ningún camino a seguir. Sabíamos que la CENTE estaba luchando en México, la CENTE es la coordinadora nacional, que por eso nos conocimos en Oaxaca, porque ahí estuvimos en octubre. Ellos tienen años luchando, 40 y tantos años en defensa de la educación. Y en Sonora, pues no era tan fuerte la lucha de la CENTE, pero es la única referencia que teníamos a nivel nacional. Y nos agrupamos aquí maestros en Hermosillo, Obregón, Navojoa, Nogales. Sabíamos que teníamos que hacer algo, pero no sabíamos qué hacer. Sabíamos que algo, iniciamos por marchar y que la sociedad se enterara que teníamos que luchar. Nos empezamos a organizar cada martes, que yo le decía que era como Alcohólicos Anónimos, porque dábamos a conocer los maestros la represión que estábamos viviendo. Lo hacíamos en la escuela primaria Héroes de Cananea, que me da mucho gusto que esté aquí la maestra Tabardillo, porque ella nos encadenaban en la escuela, empezaron con las cadenas y ella iba y quitaba la cadena porque era su escuela y ella no la prestaba. Pero miren, nos reuníamos y nos pasaban helicópteros arriba, parecía como si estuviéramos viviendo una película. Platicarlo ya no duele tanto. Bueno, ahí estamos viendo una diapositiva que me hace recordar cuando inicié a hablar entre los medios de comunicación, y le puse ahí esa frase porque mi hijo Valentín tenía 6 años y que cuando me nombraron vocera, andar entre los medios y luego salir en la tele, y si yo soy madre de familia, maestra, era algo, un mundo desconocido. Y mi hijo Valentín empezó a decirle a sus compañeros, tenía 6 años, mi mamá es muy famosa, sale en la tele, pero no tiene dinero. Y todavía lo recuerdan ahí las madres de familia de mi escuela. El mundo cambió, pero con ello también llegó la represión. Afuera de mi casa estaba un carro que me seguía con mis hijos a donde yo iba. Luchar no fue fácil, pero sí les pido a todos los que tengan una inconformidad con salud, educación, luchen. Tiene que haber alguien que luche por los derechos. Yo estoy consciente que no lo va a hacer el 100% de la población, porque eso es imposible, pero sí debemos de crear conciencias. Mis alumnos saben que hoy no hubo clases porque yo vine a platicar cómo debemos organizarnos, o que siempre lo tenemos que hacer para salir adelante, defender lo que es lo justo. Bueno, entonces en el momento que inició la represión, yo no lo dimensionaba. Cuando estaba un carro que me seguía donde iba, pues no hacía nada malo, ¿no? Pero donde sí, espero que ya aparezca ahí la diapositiva donde está, ahí pues tuve que luchar, pero donde está la cadena que me pusieron en mi casa. Ahí estábamos en las sedes de evaluación. Ahí están las cadenas. Mire, pues compraron cadena gruesa, un candado muy grueso. Y cuando yo quise salir a las sedes de evaluación, pues no pude, porque me encadenaron mi casa y también la puerta peatonal. No pude sacar el carro. Nos íbamos a las 4 de la mañana. Había muchos policías, había hasta perros que utilizan para los delincuentes. Y sí tuve mucho miedo. Pensé que algo me iba a suceder, algo me iba a pasar a mi familia. Mis niños estaban muy chiquitos, mi mamá estaba ahí, mi mamá Marcela Pillado, y mi esposo Héctor Pacheco me dice, ¿qué sigue? Pues no lo sé, y no quería salir, pero en ese momento van unos maestros, quitan la cadena y me llevan, me llevan a la evaluación, pero yo pensaba, ya sentía que todo el mundo me seguía, ya me sentía acosada, porque dije yo, pues eso fue una amenaza, ¿no?
pero el reconfortamiento con los maestros, con la sociedad, de que nunca nos dejaron solos, que ese vaso de agua que nos dieron, los medios de comunicación, que ante frío, calor, ahí estuvieron con nosotros, y los padres de familia, esta es mi escuela. Todavía no llegaba el programa de la escuela es nuestra, ya tenemos techito, ya no está así el nombre de la escuela. Estos padres de familia, junto con nuestros alumnos y maestros, luchamos mucho para que la reforma educativa se diera a conocer que era la privatización de la educación. Nosotros en Sonora no tenía mucha historia de lucha social. Fuimos apareciendo ante los medios nacionales, ante escritos, pero nos hacía lo que nosotros estábamos viviendo, no se daba a conocer. No era Oaxaca, no era Michoacán, no era Guerrero, donde ellos tienen años en lucha, pero sí vivimos situaciones de lucha cuando en las sedes de evaluación que acaba de pasar la diapositiva, los maestros y ganaderos se pelearon porque los maestros cerraron las sedes de evaluación. Por eso fue que me encadenaron mi casa, porque los maestros nos rebelamos a un gobierno opresor. Lamentablemente no se tomaron las fotografías cuando los ganaderos llegaron con todo su equipo a posicionarse en esas sedes de evaluación, y hubo golpes con los maestros. Pensábamos que era video de Oaxaca, de Michoacán, pero no, era aquí en la UES de Sonora, donde hay una situación que yo recuerdo muy bien, cuando la maestra Marisela Urías se acerca a un ganadero, y yo pensaba que la iba a golpear, y le dice: mijito, ¿por qué me golpeas si yo te enseñé a leer? Y el ganadero, así con esa, pues, grande fortachón y con toda su vestimenta, empezó a salirle lágrimas, y yo así como que me quise acercar, porque como que puede ser cierto eso que estamos viviendo. Y fue muchas emociones. Esa vez no hubo evaluaciones, por eso fue que me encadenaron mi casa y a 5 maestros más de Sonora, yo única mujer, éramos 5. Pero ahí fue el inicio de la represión, por el encadenamiento de las casas. Lo curioso que entre más nos reprimían, más se fortalecía la lucha magisterial. Nosotros sabíamos que hacíamos lo correcto, lo justo. Cuando nos cesaron, ahí en esa escuela que ven ahí, cuando fueron un 16 de abril del 2016 por mí, rodearon 3 cuadras de policías porque era altamente peligrosa. Y de película, estaba dando clases y llega una madre de familia y me dice: maestra, váyase porque la van a detener. Si yo no he hecho nada malo, le dije. Y fue nada más que no acepté la evaluación de la reforma educativa, y mi hijo y mis alumnos y todos vieron cómo llegué. Yo ya me había ido, estuve en mi casa 2 días sin salir porque me iban a detener. Parece imposible. Parece imposible que los maestros fuimos tratados como los delincuentes más peligrosos. Y a lo mejor por haber sido lo más visible, o la vocera, o todos los maestros, porque nos cesaron primero a 46, y así ahí estaban rodeadas las sedes de evaluación. Una evaluación que decían que no pasaba nada, y estaban los policías desde la madrugada en la UES y en el ITH de aquí de Hermosillo, y en todas las sedes de Sonora que hubo evaluaciones. Lo bueno fue que los maestros entendimos que no podíamos permitir que nos arrebataran lo más preciado que fue para nosotros, que es la educación pública. Aquí el primero que cesan es al encargado de la SEP, en ese entonces 2016, se molesta mucho Aurelio Nuño, ese secretario de Educación que no sabe leer, que se le dijo mucho, porque no había leído bien la reforma educativa. Entonces, pero empezaban una represión fuerte, tanto sindicato, que ahorita yo aprendí que uno debe de cerrar etapas, pero yo le voy a decir lo que sucedió con el sindicato y el gobierno, que era la Secretaría de Educación, que era Ernesto de Lucas, que lo invité, pero no vino, ¿no? Pero él sabe que es parte de la historia. Hostigaban a nuestras familias. A mí me llegaron a amenazar nada más, pero ahí empezó la lucha cuando ya nos cesaron a todos.
dolía mucho que hasta iban con padres de maestros, de presionarlos a que se evaluaran, con los hermanos, hermanas. Era como una cacería del maestro, obligarlo nos tocó ver a las maestras de preescolar cómo las llevaban con como niñas chiquitas a meter a la evaluación y ellas llorando. Parecía como que no podía ser todo lo que estábamos viviendo los maestros. Después de que nos cesan, pues esos 46 maestros, que a lo mejor éramos poquitos para el secretario de Educación y 27 mujeres, yo quiero destacar que la mayoría fuimos mujeres porque había madres solteras y eso duele, ellas ser el sustento de sus hijos. Hubo 2 matrimonios, esposa y esposo cesado, que también sus hijos se quedaron sin recursos. Y los que, pues gracias a Dios que nuestros esposos o las esposas de algunos trabajan, no sé qué nos pasó, pero vivimos una situación económica muy difícil. Por más que nos queríamos incorporar a la sociedad, pues ni de paletero nos daban trabajo, o sea, no podíamos. Había una represión, parece que habían pasado nuestras listas a todos los lugares y éramos los más delincuentes de Sonora. Pero resulta que nos empoderamos de la lucha social y liberábamos las casetas, porque de algo teníamos que vivir. Liberábamos casetas, las cadenas que me puso el secretario de Educación, se las pusimos en la Secretaría de Educación y luego me dice, maestra, eso es un delito, ¿verdad? Le dije, ¿usted me encadenó mi casa? La misma cadena, no compramos porque no teníamos, pues más que el candado, pues ya. Y aquí está apareciendo que yo le agradezco mucho al Estados porque ellos siempre estuvieron con nosotros en la lucha magisterial. La reforma educativa afectaba a todo México y desde inicial hasta universidad estaba muy descabellada. El objetivo era que las empresas se apropiaban de la educación y iba a poder estudiar, así como la época de la revolución o antes de la revolución. El que tenía dinero podía, el que no iba a poder. No hay de otra. O sea, estaba muy descabellada, pero muy ambiciosa esa reforma educativa que entregaba la educación a los empresarios de México y a los partidos políticos del Pacto por México. Yo les agradezco mucho. Aquí nos reunimos muchas veces porque eran de reuniones y reuniones de marchas, y aquí Alejandro Zabaleta, que ya no está presente, él nos apoyó mucho en la impresión de volantes, y miren, a lo mejor tantas cosas que platicar y dar a conocer, como la maestra Marisela fue tan valiente cuando no nos permitían salir a marchar, pues ella le dio permiso a toda su escuela que saliera a marchar. Y dijo, y cuando le quisieron levantar un acta, dice, pues no está en el reglamento que no pueden salir todos. A todos les dio permiso. Y ahora que lo recordamos y decíamos, hicimos cosas como quitar las cadenas de las escuelas, hicimos cosas pues muy valientes que en el momento fueron necesarias, que ahorita que lo recordamos, ahora yo no me atrevo a liberar una caseta o a cerrar una calle, que estábamos reunidos, cerramos la Colosio, pues la cerramos, nomás para que se le quite al gobierno, y ahí cerrábamos, nomás para que se diera a conocer la lucha magisterial, pero ahorita ya no me atrevo, en ese momento fue necesario, pero nos empoderamos tanto que ahí me llevó a conocer al presidente en el 2016, le quise poner esa fotografía, porque yo no quería conocer de política y yo creo que muchos estamos así. Y nosotros estábamos luchando y pues cerrando calles y marchando y las marchas que no terminaban, los medios, pero entendimos que para acabar con la reforma educativa teníamos que llevar a López Obrador a la presidencia. El círculo político es muy cerrado. Las personas nada más se cambian de partido político. Las mismas personas que fueron los promotores de la reforma educativa andan en otros partidos. Siento como que el diablito se vuelve angelito así. Entonces, o sea, nos hacen daño y ellos nada más se cambian de partidos y siguen. Para mí, mi respeto es el presidente. Yo lo aprecio y lo valoro mucho y él ha cumplido su palabra con nosotros los maestros cesados, pero yo veo mucho político que conocí en la lucha social y lo comento mucho. No sé qué pasa, porque deja sus compromisos morales, sociales, falta de valores quizá, ¿no? Pero bueno, eso yo no quería recibir al presidente en el 2016
hablaron conmigo como en 3 ocasiones, porque yo, pues imagínense, no sabía nada de política, qué iba a andar haciendo ahí, ¿no? Pero bueno, lo conocí, me agradó y ahí siguió un camino en la política que por más que me he querido salir, siempre he estado presente, de una u otra manera. Lo que yo sí les doy a conocer, que la política es parte de todo, son donde se toman las decisiones y no debemos de dejar que los mismos políticos nos sigan arruinando nuestra vida, nuestra profesión, nuestro proyecto de vida, porque ellos nada más se cambian de partido. Es muy difícil ingresar a la política, es muy, muy complicado. Yo he tenido muchas propuestas, pero nunca he llegado. Pero lo que sí le pido a la sociedad y a todo lo que nos estén viendo, que seamos parte de la política de nuestro país, porque si nosotros dejamos que las mismas personas nos sigan gobernando, no les interesa lo que vivimos nosotros en nuestras familias. Hasta que nos vimos afectados, hasta que nosotros vivimos la represión magisterial, nos dimos cuenta que debemos de ser parte de la política, aunque no nos guste a lo mejor escuchar muchos discursos, pero debemos de ser parte, porque ahí se toman las decisiones. No podemos permitir que los mismos sigan gobernando. Y aquí está la abogada Josefina, que le agradezco mucho, porque estos canijos, oye, después de que me cesan a mi niña de la guardería. Tenía 1 año, 2 meses, la niña estaba chiquita. Carol Marcela fue la nota nacional, la pequeña cesada por Luis Hernández Navarro en la jornada, y aquí la abogada y quien tomó la fotografía fue la maestra Marisela Urías. Me acompañan a la reinstalación. Duró 3 meses cesada, así como me cesaron a mí, pues también me dan un oficio de la niña, pero pues sin policías, ¿no? Pero ya ella le había aprendido, ya lo había platicado con el abogado Raimundo So, y el anillo lo tuvo que empeñar para pagar el amparo, o sea, lo que me hacían hacer. Y duró 3 meses porque se violentaba el derecho de la niña a la educación. Hubo negociaciones, el gobierno me habló varias veces de gobernación para que yo aceptara una reinstalación en particular, pero yo no lo acepté. Esta fotografía, pues aquí estamos maestras cesadas y maestras que nos acompañaron en la lucha. Miren, parecíamos huerfanitos. Ahí estamos en la Secretaría de Educación en un plantón que duramos 5 días, ¿no? Pero llegábamos en la mañana, estábamos todo el día y en la tarde no dormíamos ahí porque eran estas fechas, era febrero y hacía mucho frío. Pero miren, esa comida que está ahí, gracias a Dios, nunca nos faltó. Si nos quedamos en la casa, si batallamos para la comida, mejor nos íbamos a luchar, pues, porque la sociedad sí no llegó apoyo a mí me gustaría mencionar a toda esa gente que nos apoyó, porque yo le llamo Los Ángeles, porque gracias a ellos pudimos soportar esa situación. No fue fácil, no es fácil luchar, pero lo tenemos que hacer y tenemos que enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Pues ya les he comentado que la manifestación se hizo parte de nuestra vida. Hablando de mis alumnos, el año pasado, segundo grado, 8 años, 7, 8 años, ellos si ven a un niño en el recreo, el recreo es y venía yo del baño y me estaban pegando en los mesabancos. Recreo. Y yo dije, ya es hora de salir. Le dije, me van a hacer una manifestación a mí. Bueno, lo lograron, sí salieron al recreo. Ellos están aprendiendo a defender sus derechos también. Aquí, miren, estas reuniones que teníamos las maestras cesadas, nos reíamos, pero era de un pesar de cómo nuestros hijos estaban viviendo las consecuencias. Comentaban cómo nuestros hijos o sus hijos vendían dulces en las escuelas para poder asistir, cómo nos apoyaron, cómo la sociedad nos apoyaba. Una maestra ahí que es Lisbeth, madre soltera, me comentó que se reunían maestros y les dejaban una despensa en la puerta. Y eso pues dolía, pero no, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer no íbamos a robar, no íbamos a ser delincuentes como nos decían que éramos? Simplemente teníamos que seguir luchando, porque
No podíamos ni trabajar, como se los decía ahorita, ni de paletero nos daban trabajos, que es muy valorable. Nos hicieron así una campaña denigrante de que éramos los maestros más delincuentes del estado. Y fuimos apareciendo en la lucha magisterial a nivel país. Ahí están varias organizaciones que nos han apoyado. El telefonista nos apoyaron con recursos, hacían cooperacha los trabajadores. Miren, si lo poquito que nos llegaba, si nos llegaba 100 pesos, 200, les aseguro que era para darle a la alimentación de cada uno de nosotros, porque fue etapa muy difícil que vivimos. Los maestros cesados de Sonora fuimos 53. Cada quien lo vivió de diferente manera. A mí me dolió mucho y no quiero ni decir su nombre porque no quisiera que ahí nos platicó que estuvo a punto de suicidarse porque no aguantaba la situación que estábamos viviendo. Fue tan fuerte lo que vivimos. Ahí nos ven sonriendo porque nos reíamos de lo difícil que era la vida porque no había de otra, pues no. Ahí pasamos 32 días de plantón. Fue después del que el presidente ya llegó a la presidencia en diciembre del 2018. Llegamos al plantón. Fuimos un 31 de enero del 2019 a pedir un apoyo solidario, que nos apoyaran con un recurso económico para aguantar el momento de la reinstalación. Había sucedido en Durango, Sinaloa, pero nos dijeron que no se podía. Y como no teníamos con qué seguir sobreviviendo, ya habíamos aguantado casi 3 años, pues dijo un maestro de Ciudad Obregón, dijo, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Con qué nos vamos a regresar a nuestras casas si ya no tenemos de dónde, ya nadie nos quiere prestar? Pues ahí vivimos 32 días gracias a la sociedad y nos quitamos porque vino el presidente y nos dieron el préstamo. Pero así estuvimos viviendo. Ahí está mi hija Carol chiquita. Decían ellos, nuestros hijos decían que el fin de semana era un campamento porque nos lo llevábamos. Nuestros hijos de los maestros cesados y los que fueron parte de la lucha magisterial, las prácticas son de política. Ellos aprendieron que la política nos hace mucho daño, lo vivieron desde chiquitos. Hay niños o jóvenes que desarrollaron más esa habilidad porque nuestra práctica familiar a la hora de desayuno, comida, cena, era cómo iba la política de México. Y así lo vamos a tener que hacer, Lamentablemente nuestros hijos vivieron una represión que vivimos los padres de familia. Mi hija también vivió la represión porque fue una niña cesada. Pero lamentablemente tenemos que enseñar a nuestros hijos a defender lo que es justo, desde su ámbito escolar, de su ámbito social. Yo no digo que sean vándalos, porque nosotros no lo fuimos, nosotros jamás rayamos el Congreso, jamás, aquí estamos los maestros cesados. La mayoría, porque algunos cuando llegaron con policías a sus escuelas y los sacaron como los delincuentes más peligrosos, como nos sacaron a todos, algunos detuvieron, estuvieron en cárcel, el profesor Portillo de Guaymas, algunos entraron en una depresión, algunos, mi compañero de escuela se fue de pescador, pero miren, yo creo que cada quien lo tomó como lo podía y como la situación, la actitud que tenías ante la vida, porque fue mucho el apoyo de nuestros hijos, padres de familia. No se me olvide comentar que mi mamá, que está en el pueblo, se venía a cuidarme a mis hijos porque estaban chiquitos y cuando duramos el Congreso, a ella se le muere una vaca allá en el pueblo porque se descuidó, pues las poquitas vaquitas que tenía, se cayó la vaca, pues ahí yo ya estaba encuentada con la vaca, todavía no me reinstalaban. O sea, cada uno de nosotros tiene su historia, cada uno. Nada más que yo me di por escribirlo, pero si cada uno contara su historia, les puedo asegurar que es diferente, pero de la lucha social, lo que ellos vivieron como familia, como su contexto, cómo le hicieron, cómo no nos alcanzaba, cómo cuando nos manifestábamos, si nos levantaba la grúa el carro, pues no teníamos ni para sacarlo y ahí hacían cooperación entre los maestros que estábamos. Pero miren,
Gracias a todo eso que pasamos, nos fortalecimos, nos conocimos los maestros, y yo quiero pensar que todos estamos al pendiente de quién va a ocupar puesto político o qué leyes se aprueban en el Congreso de Sonora. Ya estamos ahí muy al pendiente de esta ley del ISSSTE, y yo estuve muy al pendiente de que ustedes se manifestaron como Universidad de Sonora, y creo que es justa la lucha y lo deben de hacer, deben de hacer. Ustedes son los trabajadores y los estudiantes, y mi hijo, el que aprendió de política, quiere ser el licenciado en Derecho en la UNISOSA, que me voy a unir a la lucha de ustedes, es por mi hijo, pues, y deben de tener, ya vi que buscan cuotas gratuitas, equidad y género, que eso viene en el modelo educativo, pero aquí hay un virus de Beltrones, ya lo vi que tiene 30 años más en esa ley, que está esa ley, la ley Beltrones. Yo pienso que todo se puede en una mediación política cuando hay voluntad, y que si ustedes se organizan y luchan, si nosotros, miren, ahí donde nos vieron y tantos años, mucha gente se nos acercaba y les dábamos lástima, yo creo, y decían, no lo van a lograr, y nomás nos agüitamos como el Chavo del Ocho, no lo van a lograr, nos decían, no van a poder contra un gobierno, es como si estuvieran empujando una pared. Bueno, más nos quedaba, por sí que veníamos a lo mejor en ocasiones preocupados cómo salíamos adelante en el día, o la semana, o la luz, o el agua, que no la cortaban, y cómo le hacíamos para que no la, o sea, situaciones. Pero nunca debemos escuchar a las personas que nos digan que no podemos. Si nos organizamos como sociedad y como pueblo, podemos lograr hasta lo que parece imposible. En el 2016, que presento un libro en Colegio Sonora, que agradezco mucho la invitación al investigador Leopoldo Santos, Luis Hernández Navarro, escritor de La Jornada, él fue de los que inició la CENTE a nivel nacional. La CENTE es una agrupación de maestros, coordinadora nacional, que siempre están luchando por la defensa de la educación. Todos somos miembros del Sindicato Nacional. Todos somos miembros, porque todos nos descuentan cuotas. Él me propuso que yo escribiera lo que estaba viviendo. Ahí en ese momento me dolía mucho. Yo creo que no sé qué hubiera escrito, no espero que malas palabras no, porque no debe de ser, soy maestra, pero estaba muy enojada con esos políticos que sin pensar aprobaron una reforma educativa. La gobernadora de Sonora lo hizo como senadora, y aquí lo más recibimos pura represión y golpes de ella, frente a ella nos golpeaban, era injusto lo que estábamos viviendo, y nada más se cambian de partido político o entre ellos hacen negociaciones. Yo estaba muy enojada, pero ahí yo y el libro llegó la cuarentena, pero yo no se los voy a negar, yo lo empecé a escribir y duré como 2 días y una llorona tenía porque no podía parar, y lo había dejado de escribir, y luego me dicen las maestras, continúa, y volví a agarrar la vida de escribir, y luego una llorona y no podía, porque a empezar a recordar lo que habíamos vivido dolía, duele. Ya no duele tanto, digo, yo creo que ya lo superé, y tenía 2 opciones: o sigo enojada con todos esos políticos que nomás se cambian de partido político, o esa rabia que nos hacían sentir y esas emociones, o darlo a conocer y que esto sirva de experiencia para los demás. Soy maestra y siempre voy a estar enseñando. Y aparte, espero que le llegue al secretario de Educación, Ernesto de Lucas. Ahora, bueno, llevamos bien. A lo mejor si no me hubiera pasado lo que me pasó, pues yo no estuviera aquí con usted. Vamos a verlo por el lado bueno, ¿no? La represión que vivimos los maestros fue por algo, aprendimos a luchar y no nos queda de otra. No nos queda de otra más que ser fuertes y unirnos. Ahí no se va a alcanzar a leer, pero al buscar las fotografías, porque hay muchas fotografías, y no quería enfadarlo, sino simplemente decir lo que estaba lo principal. Pero con ese flyer inicié siendo parte de la lucha magisterial. Cuando me nombraron vocera, Hermosillo, luego Sonora, luego México, porque saben que hasta la Universidad de San Diego me invitó a dar una conferencia en marzo del 2017 y ni visa tenía. Ellos mandaron al consulado y ahí voy, sin dinero, porque nomás para llegar allá. Ellos también nos apoyaron, nos mandaron $500 a los maestros cesados, y
y lo dividíamos. Teníamos nuestra gran asesora, la maestra Shari, que yo sé que ahorita está trabajando, pero cada quien cumplió una función. Y con esto yo le decía, te puedo caer bien, te puedo caer mal, a lo mejor ni me conoces ni te conozco, pero no tenemos otra opción. Tenemos que luchar. No podemos dejar que esto nos pase a los mexicanos, porque si nosotros lo permitimos, aparte nos quedábamos sin trabajo los maestros, porque la reforma educativa era despedir a todos y contratar como si fuera, no sé, otra función, ¿no? Y también los de universidades estaban afectados, no les llegaba de lleno todavía, iniciaron con nivel básico. Y me hizo recordar este escrito que yo lo hice. Yo nunca imaginé en ese momento que iba a escribir un libro, ¿no? Pero yo aquí les doy a conocer, pues yo creo que más los malos que los buenos momentos, los momentos difíciles que luchamos y que vivimos los maestros. A mí me gustaría que cada maestro tomara la iniciativa. No es fácil escribir un libro. Yo le agradezco a la abogada Josefina, que fue asesora, y varios asesores, Leopoldo Santos, a la otra maestra también, que nos apoyó, porque ya cuando me empecé a dar cuenta lo difícil que era escribir un libro, luego que se publicara, y dije, por eso nadie escribe, yo creo. Pero bueno, era un objetivo a lograr para que, yo dije primero que le quede a mis hijos, a mis alumnos, que ellos se defiendan sus derechos. Pero gracias a Dios estuvimos en una reunión internacional de educación, allá nos conocimos, y pues ya esto ya se volvió, ya lo mandamos a otros países, que se dé a conocer. Y el presidente me autorizó su foto, no creo que se me ocurrió a mí, porque gracias a él nosotros acabamos con la reforma educativa, y yo creo que para mí merecía estar aquí en este libro. Pues yo les agradezco mucho. Yo dije que al inicio, cuando la lucha magisterial, yo no quería tomar el micrófono porque pues soy maestra, pero no está mucho preparada uno para estar hablando ante el público, pero después lo escribía y después para que me quiten el micrófono, porque de platicamos mucho. Pero a mí me gustaría escucharlos. Les doy un poquito de tiempo si quieren hacer algunas preguntas, porque miren, yo sé que hay cosas que a mí se me pasaron. Yo trato de no aburrirlos y agradecer a todos. Yo invité a los conocidos de todo el país. Espero que estén escuchando y escuchar si hay momento de leerles sus preguntas o algo, darlo a conocer. Pero no hay un guión a seguir para luchar. Yo tuve que tomar decisiones siempre en favor de todo el grupo colectivo. A veces no acertadas o sí acertadas, pero yo traté todo de hacerlo con el corazón y con la cabeza, con la mente, conectar, porque tampoco no nos podemos llenar de emociones. Y fueron momentos muy, muy difíciles. Yo les agradezco mucho, les pido que tomen un libro y pues que lo compartan y ustedes como estados, pues hay que invitar a la sociedad. Yo le voy a decir a mi hijo, tiene 13 años, pero él ya le gusta. ¿Saben por qué dicen que les gustó la universidad? Porque fuimos a la exposición científica y entró al baño. Me gusta, dice. Yo quiero venir a la universidad esta, dice. Porque él dice que va a defender los derechos de los trabajadores y él dice que va a estudiar derecho ahí. Y tiene 13 años, pero él ya se está preparando. Él sí le preguntan, no pudo venir, está en la secundaria, pero mira, también ha hecho un discurso como yo, en mi hijo de 13 años. Eso aprendieron mis hijos, eso aprendieron. Y él dice, no, mamá, dice, a aprender a defendernos. Y miren, a veces él, de acuerdo a su edad, él vive su momento, ¿no? Pero eso tienen que ser nuestros hijos, nuestros alumnos, que defiendan sus derechos. En la Revolución Mexicana tuvo que suceder. Lamentablemente hubo fallecidos. Con nosotros, gracias a Dios, fue represión, no pasó a mayores, pero sí hubo mucha situación de salud. Fíjese que lo curioso, espero que la maestra Maricruz esté conectada, que le mando saludos. Lo curioso, que los maestros cesados que luchamos, vivimos afectaciones de salud, pero los que se obligaron a evaluarse también las vivieron, porque ellos se sentían mal, sentían que se traicionaban a sus alumnos, a sus padres que les dieron estudio, a México, porque como maestros hay un compromiso a la sociedad. Y los que decidimos ser maestros sabemos que no vamos a ser millonarios, de verdad que sí es de compromiso.
Y yo hablo mucho, ahora sí que me gustaría escucharlos, yo puedo contestar preguntas y pues díganme, porque a mí me dieron 1 hora, yo ahí les voy a dar su tiempo, porque de platicar, miren, platicamos. Aquí la abogada Josefina. Muchas Sí, gracias. nada más para hacer una indicación a las personas que se encuentran conectadas por Zoom, favor de levantar la mano que Zoom les proporciona para las participaciones y yo les voy a abrir el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Y los que están conectados por Zoom, díganos cómo le hacemos llegar el libro. Aquí lo importante que es que conozcan lo que vivimos. Hay algunos comentarios, maestra, que más adelante le leeré. Pues muy buenos días. Yo soy Josefina Olivarría, abogada. Realmente estuve muy cerca del movimiento magisterial liderado por una mujer, por Marcela Zazueta. Definitivamente, además de haber logrado la consecución de ese objetivo, que era la reinstalación, ellos aprendieron, ¿verdad? Sufrieron y aprendieron bastante, ¿no? En primer lugar, de que pues no hay obtención de la implementación y consecución de sus derechos si no es a través de una lucha, ¿verdad? Entonces, pues va mis felicitaciones por haber logrado, ¿no? Haber logrado su objetivo. Pero por otro lado, ustedes como grupo debieron de haber continuado unidos, ¿verdad? Porque también se aprende quién los golpeó o quién nos golpea al pueblo, porque en este caso no solamente fue un golpe al magisterio, sino fue un golpe a la sociedad, a nosotros como pueblo. Entonces, también se aprende que quien nos golpeó, cuando tenga otra vez la oportunidad, lo va a hacer. Y no tenemos, Marcela, que olvidar jamás esto. ¿Por qué? Porque precisamente no solamente sufrieron ustedes, sino también su familia y sus hijos. Mi pregunta para ti es, y pues gracias por haberme dado la oportunidad de haber participado en la revisión de tu libro, y por otro lado, pues también haber participado, haber ayudado, ¿no? Con la queja de derechos humanos por la reinstalación de tu niña, que fue una cosa totalmente injusta, hasta que logramos la reinserción de la niña, en la cual pues tuve el gusto de estar presente y que considero el crecimiento de la niña como parte yo activa pues de ese desarrollo de esta muchachita, de esta niña. Quería preguntarte también si además de haber logrado el objetivo, ustedes siguen unidos como grupo, si ustedes siguen trabajando y se han reforzado ante cualquier embate que pueda suceder otra vez con los maestros, con el magisterio. Gracias. Pues mire, maestra, pues cuando nos reuníamos, soñábamos con celebrar el día de la reinstalación. Lo soñábamos de verdad, todos lo soñábamos cuando creíamos que el momento de la reinstalación pues llegaría en cualquier momento, pero lamentablemente la lucha trajo consecuencias de salud. Hay personas que ya no pueden andar en la lucha social y personas que quedaron tan desgastadas de emocional, física, que no quisieron saber nada. Yo hubo momentos en la lucha magisterial que también me cansé, me agoté, vivir luchando y sin recurso económico. Hubo momentos que decía, ya no quiero saber nada, hasta mi esposo me decía, y fíjese que dice mi mamá que ella era Dios, pues vamos a pensar que sí, porque había una llamada de México, o de cualquier medio de aquí, de que sea, maestra, un escrito, haga esto, o una reunión, y siempre me mantuvo activa. Yo siento que eso fue lo que no me hizo perder la fe y la estabilidad emocional, pero la mayoría de los maestros cesados, no, mire, ojalá y lo esté viendo la maestra Lupita de Nogales. Cuando ellos lo cesaron y su esposo Humberto, ella no dejó de llorar. Y aquí estábamos y le dije, maestra, vaya a la marcha de 1 de mayo. No le hace que vaya llorando, pero vaya. Y me han comentado que cuando los maestros lo practican, los cesados empiezan a llorar, que no pueden dar a conocer lo que ellos vivieron. No, pues yo no, por eso lo escribí, yo sí lloré mucho, ahí sí yo lloré, por eso yo dije, voy a agarrar la propuesta de escribirlo, pero
yo creo que va a llegar un momento en que están conscientes que debemos de ser parte. El sindicato viene su cambio seccional. Es muy difícil ser parte. Es muy difícil ser parte. Yo ya tengo buena relación con ellos, les agradezco, los aprecio. Ya uno va aprendiendo que no puede estar enojadas con todas las personas. Si ellos no fueron parte de la lucha magisterial, a lo mejor no les tocaba, no les correspondía. Mejor trabajemos en las coincidencias, en lo que podamos. Yo espero que los maestros cesados sean parte de un cambio de alguna manera, pues que tanto lo sindical o lo político, que hagan lo que nosotros soñábamos que deberían de hacer los políticos y no lo que nos hicieron. Aprobar leyes injustas. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo hablo mucho. Si me permite, voy a leerle algunos comentarios. Tranquilino de Cerro Azul, Veracruz. Le manda saludos, Marcela, una camarada muy combativa. Ann García, mi reconocimiento y admiración a la maestra Marcela Zazueta Pillado, mujer ejemplar, valiente, luchadora social y líder magisterial. La saludo desde Ciudad de México. Vicky Espinosa, saludos maestra Marcela, un referente de lucha magisterial sonorense. Yasmín Gómez, saludos maestra, mi reconocimiento para la lucha que emprendió por usted y por el magisterio en general. Almadelia Marín, tomaron el Congreso del Estado, la doctora Oralia, la recuerdo en su discurso a los diputados de esta legislatura. Ejemplo de valor, maestra, una lucha de unos cuantos donde se beneficiaron miles. Rubén Núñez, saludos a todos y especialmente a la maestra Marcela Zazueta por su lucha y perseverancia. Un abrazo fraterno desde la ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Juárez. De parte de la familia del profesor Rubén Núñez Ginés, ex secretario general de la gloriosa sección 22 de la CENTE, con C. Esos son los comentarios que hay, maestra. Pues muchas gracias, les agradezco a todos conocidos de Oaxaca, de Veracruz. Miren, la vida me llevó por un mundo de reuniones a nivel nacional y sin dinero, nomás con el lonchecito y agarrar camino, porque no tenía de otra. Teníamos que darnos a conocer, pero Rubén Núñez duele, el profesor ojalá y esto llegue al presidente. Él todavía sigue con afectaciones, él ya falleció, aquí ya veo que está su hijo conectado y saludos a su esposa, acabamos de estar allá en Oaxaca con ellos, una gran atención que nos dieron y ojalá esto llegue al presidente porque lo aprecia mucho, él sabe que fue este señor, este maestro Rubén Núñez Ginés fue el que representó a todo el país en la lucha magisterial desde Oaxaca. Y los conocí porque se los trajeron presos al Ceferezo de Sonora. Fíjense, los tomaron allá en Oaxaca y aquí estuvieron en el Ceferezo porque éramos altamente peligrosos. Y después de esa detención, le quitaron pues su trabajo, que era de maestro frente al grupo, en la normal. Y le acusaron, creo que robo de libros, creo que de texto, algo así. O sea, cosa, hasta unos pavorreales. No ya van a inventar, a lo mejor hasta el gato que pasaba, qué sé yo. Pero todavía tiene sus cuentas congeladas. O sea, todavía lo que le hizo Peña Nieto, la familia sigue viviendo afectaciones. Ojalá y el presidente vea cómo le hacemos para que no se nos olvide decirle al presidente, porque lo aprecia mucho. El presidente valora mucho lo que este señor, este maestro sufrió y la familia también, la familia que vivieron y saludos a todos, porque mira, hasta Tranquilino de Veracruz, a la Ciudad de México, y pues la vida me dio un giro de conocer a tantas personas que teníamos que unirnos para luchar. Y a todos los que están conectados les agradezco. No sé si de mi ejido Mayojusálida hay, porque ya le dije al presidente que fuera, pero pues no ha ido. Espero que la comunicación llegue para allá. No sé si esté funcionando el internet. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos por terminar. ¿No hay preguntas en Zoom? No. Pues, maestra Marcela, si no hay más preguntas, yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante.
No me pasa, no. Bueno, si yo te veo como una gran líder, ¿no? Frente a nosotros los maestros. Mi pregunta es, ¿crees que aún todavía existe el monstruo de 1000 cabezas en el CENTE como para poder continuar con el voto universal y secreto y que de verdad sea universal y secreto? Mire, por experiencia se lo digo, yo participé en la delegación de mi escuela, que me parece algo muy pequeñito y que yo lo hago de corazón de apoyar a los maestros. Fue ahora en junio y fíjese que hasta batallé para entrar a las escuelas. O sea, nos intimidaban, no podía formar la planilla. Y yo lo hice porque aquí mi amiga Chuyita me dice, vamos a hacerlo. Yo porque la aprecio mucho y porque ella nos invitó, nos apoyó mucho en la lucha, pero yo lo miraba como caso perdido. Y le dije yo, va a pasar esto, otro. Pero yo por apoyarla, yo quería que ella le aprendiera, pues. Y cuando pasó, me dijo, ¿cómo sabías que iba a pasar eso? Ay, porque ya lo viví, le digo. Lamentablemente, me llevo muy bien con el profesor César Salazar y también con de la 54 Javier, como personas, pero ellos también tienen una línea a seguir, pues. Y yo sé, porque lo he platicado con el presidente, voto libre, universal y secreto. A lo mejor a mis nietos le toca. O sea, la verdad es esa. La verdad es esa. No podemos ingresar. No podemos ingresar. Ya tienen una línea a seguir. Yo sé que hay un movimiento de la 28 que me han invitado y yo les digo, vamos a ser honestos. Una secretaría no le vamos a llegar porque no contamos con el recurso económico. Ahí es de dinero y bastante. A lo mejor vamos a hacerle la lucha y a ganar carteras. Por algo tenemos que iniciar. Porque de que la lucha se le tiene que hacer, se le tiene que hacer. Porque dejarlo pasivo es como que permitimos que eso. Y mire, yo lo aprecio mucho al profesor César Salazar, pero yo entiendo que también ellos están en una posición. Y él sabe, verá qué curioso, cuando yo sentía que me trataban como el apestoso, porque como que todos nosotros, y más porque yo nunca fui grosera, y eso Ernesto de Lucas me lo reconoce, dice, no, que nunca le fui grosera, pero no tenía por qué ser grosera, pues simplemente defendía los derechos. Pero después de que llega López Obrador a la presidencia, personas que están en la Secretaría de Educación me dicen que me conocieron en la lucha. Ay, qué raro si nunca los vi, les digo. O sea, lo que le quiero decir que ahora ya todos lucharon, pues. Entonces, por eso no, yo respeto quien lo hizo y quien no lo hizo, pero no quiere decir que lo hizo, pues, si no lo hizo. Pero mire, yo confío en Dios que las cosas van a ir tomando su rumbo y no de pelearnos entre nosotros como magisterio, simplemente ir haciendo lo justo, lo correcto y con mucha educación, o sea, así decir, esto me parece, esto no me parece. La ley del ISSSTE ya sé que está en el Congreso, yo sé que está ahí es una afectación que tenemos los maestros federales. Hay muchos intereses políticos y económicos, pero a lo mejor y haciéndose no hay peor lucha que la que no se le hace, pues. Y el sindicato, pues espero que defienda nuestros derechos, que ellos hayan aprendido esta lección, que ellos no van a decidir por nosotros a quién apoyar políticamente, porque en 2018 apoyaron a Mid y le ganó López Obrador. O sea, los maestros hicimos lo que teníamos que hacer y no somos enemigos, somos amigos. Yo les venía platicando a las maestras, si el PANAL nos invita, vamos. Si nos invita el Verde Ecologista, vamos. Si nos invita el PT, vamos a escucharlos. Si nos invita Morena, también. Ellos nomás se cambian de un puesto a otro y nosotros no lo podemos hacer, pues también lo hacemos. Vamos y los escuchamos. Yo le decía, vamos a ser simpatizantes. Y no tenemos que darse razón, escucharlos a cada uno y respetar sus ideologías. No somos enemigos. Espero haberle contestado, maestra. Tenemos una participación en Zoom. Maestro Luis Antonio, favor de activar su micrófono, por favor. Gracias. Buen día, compañeras y compañeros. Buen día, maestra Marcela. Gusto en saludarla. Buenos días, profesor. Maestra, pues como siempre, reconocerle su fortaleza física, su fortaleza emocional,
haberse mantenido en esa lucha, ¿no? Que ustedes la vieron mucho más de cerca que nosotros en homologados, que no nos tocó. Pero sin duda la Ley General del Servicio Profesional Docente fue una herida muy profunda en el corazón de las maestras y de los maestros, en su alma, en su espíritu. Tocó las fibras más profundas de cada uno de los docentes que se vieron afectados por ella y también de sus familias. La pregunta, maestra, ¿cómo esta lucha política cambió su vida y su percepción de la política, de no estar inmiscuida antes en temas tan álgidos políticos como fue la reforma o como han sido otros temas políticos antes de la reforma? ¿Cómo cambió su vida esta lucha política y en qué medida la llegada de Andrés Manuel le dio fortaleza o la fortaleza necesaria para seguir adelante? Qué gusto saludarlo, profesor Luis Antonio. Mire, mi vida cambió un giro 360 grados. Yo soy maestra, estudié hasta el doctorado con beca, mi esposo me apoyó y pues yo iba a mi escuela, mis hijos, deporte, y cuando me doy cuenta que eso está pasando en México, que lo estaban viviendo en Chile, ya más o menos iniciaban las redes sociales, no mucho como ahorita, pero en Chile los maestros ya nos daban señales de que esto había fracasado, las consecuencias que estaban viviendo. Y yo decía, mi error fue por haber leído la Ley de Servicio Profesional Docente, haberme reunido con maestros, pues no lo podíamos permitir. Pero definitivamente mi vida cambió mucho. Yo no luché por dinero. Tengo el mismo carrito que traía desde el 2011. Yo no luché por dinero. Porque mire, dinero me ofrecieron mucho y lo necesitaba. Sabían, se me notaba que lo necesitaba, por eso me lo ofrecían. La maestra Marisela fue testigo que me ofrecía dinero el gobierno del estado, pero yo no lo acepté porque no iba a poder vivir con eso toda mi vida. Y mi vida cambió. A mí me enorgullece que en mi pueblo cuando voy me tratan con mucho halago, me enorgullece los frijoles, tortillas que me invitan, o sea, me enorgullece haber hecho algo que yo nunca imaginé. No estaba planeado en mi vida. Mi vida es dar clases, pero yo sí reconozco, ayer lo platicaba con el presidente, que siento que puedo hacer más en la educación. De eso yo propongo aquí en el libro, muy pequeñito, hay una propuesta educativa humanista. Yo quiero que la educación mejore en México, que valga la pena todo eso que luchamos por acabar con ese mal que nos estaba dando México. Pero mi vida cambió. Yo digo con mis vecinos no, pero sí en la sociedad, haber conocido a nivel nacional. Ay, el presidente, mi respeto, porque ayer platicamos y me dice, y espero el profesor Madero que dice, usted dice, es que le dije al presidente como si le dijera al primo, dice, como si le dijera. Pues es que la vida me llevó a un reconocimiento de nuestro presidente, que eso a mí, yo creo que ha sido mi mayor premio, fortaleza, ni qué millones, ni qué dinero que me ofrecieron. A mí el presidente me valora y eso me hace sentir muy bien. Pero yo nunca lo imaginé y no lo hice por esto. No sé si ustedes se van a dar cuenta en el libro que tuve la propuesta al Senado de la República y miren, y yo dije, pues, ay, no, si no sé ni qué ando haciendo aquí. Y lo acepté, pero quisieron a Lili Telles, pues ahí tienen sus consecuencias. O sea, mi vida dio un giro mucho, y me hizo ser más exigente conmigo misma ante la sociedad. Si la vida me llevó a conocer tanto político, tanta situación, yo apoyo en lo que está en mis manos a la gente que yo puedo ayudar, porque yo pienso que hay que servirnos unos a otros. Yo siento que podemos mejorar el mundo poco a poquito de nuestro contexto. No soy tan ambiciosa, digo yo. Espero haberle contestado, profesor, pero mire, veo las fotografías, yo dije, ni me peinaba, yo creo en el 2015, le está diciendo una maestra, Erika, que espero que esté conectada. Mi vida cambió, hasta de cómo ver las cosas, ya las veo muy diferente. Pero del momento de la reinstalación, yo inicié el libro después de la reinstalación, porque si lo hubiera escrito antes,
hubiera estado muy, muy resentida y dolida con los políticos, con los que aprobaron esa ley injusta. Y mejor lo dejé como una experiencia, como una vida que quizá no debí de haber vivido, pero pues bueno, ahí está y que sirva de algo para las siguientes generaciones. Muchas gracias, maestra. Un saludo. Saludos. Ya no hay más preguntas en Zoom. No, ni comentarios aquí en el auditorio. ¿No? Marcela, pues mira, yo te agradezco mucho. De hecho, la pregunta la acabas de contestar precisamente porque tú luchaste por la educación básica, pero México se educa desde la educación hasta la universidad. Y ahorita en la universidad pues estamos enfrentando una lucha precisamente también por la sociedad. Y no me gustaría que esa sociedad nos volteara a ver, porque sus estudiantes y de tu primaria van a llegar, como ya lo mencionaste, mucho tu hijo, pero no solo tu hijo, sino 30,000 estudiantes. Y quisiéramos recibir 30,000 estudiantes conscientes, 30,000 estudiantes, porque ayer lo gritábamos en la marcha, el estudiante consciente no se vende. Y estamos luchando por tener esa democracia en la institución. Otra palabra que ahorita me taladró a la cabeza es que dijiste, cuando decides ser maestro no es ser rico. Aquí hay maestros que sí lo son, ¿no? Entonces, se han publicado mucho, el exrector se jubiló con 4 millones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir luchando y ustedes son parte de esa sociedad que los invitamos a que se sumen, porque así como tú lo mencionas, que no todos están dispuestos a luchar, a lo mejor esos que no están dispuestos a luchar están dispuestos a golpear como los golpearon a ustedes. Y yo creo que la sociedad necesita que todos estemos unidos. Por eso invité a Marcela, porque yo creo que la manera de que tenemos de conocer es a través de las vivencias y las vivencias de primera mano, porque cuando yo platiqué con ella en Oaxaca, le dije qué visión me cambió cuando el señor Loret de Mola empezaba a decir que el mal de México era porque los maestros estaban de panzazo, ¿no? Entonces yo creo que hay que leer. ¿Ese fue tu error, leer? Yo creo que no. Yo creo que muchos tenemos que leer para sacar a este país y llevarlo a otro nivel. A las personas que están en Zoom, que también hay estudiantes conectados, que sepan que la maestra Marcela nos va a dejar su libro para todo aquel que quiera leerlo, también aquí en el Staus, y pues que hay que ponernos a leer y no nos pase lo que a Aurelio Nuño. Entonces, pues muchas gracias, Marcela. Les agradezco mucho, fíjese, porque sí, los estudiantes, yo sé que no tenemos la cultura de leer, pero fíjense que me he sorprendido porque mis madres de familia de la escuela, allá en mi ejido, los padres de familia están interesados, alumnos míos que tuve, yo creo que tenemos que aprender. Me decían, maestra, le sale más barato digital. Y le dije, no, pero si así batallamos para que se lea, imagínense digital, le decía yo, no, hay que leer, muchachos, todos los que están universitarios, hay que leer y luchen por sus derechos, porque no nada más son ustedes, son sus hijos, mis nietos. La Universidad de Sonora es una universidad emblemática aquí de Sonora y no podemos permitir que les quiten o nos quiten, porque es sociedad, aunque yo no sea parte de, mire, ella hace parte de la educación, aquí mi amiga Chuyita, y nos vamos a ir a la marcha. La educación es parte de todos. Pues muchas gracias y cuando gusten, yo estoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron por Zoom, por Facebook, y pues hay que seguir viviendo las historias para no repetirlas. Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcela. Seguimos trabajando. Y aquí va a ver. Aquí les vamos a dejar libros para el que guste, es simplemente pedirlo, ¿verdad? Ok, muchas gracias y gracias a todos y nos desconectamos. Hasta pronto.